Buenas noches. El tema de este día es medidas de tendencia central. Este tema es parte de lo que son las medidas descriptivas. Eh, Acá están las medidas descriptivas. Son tres: medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Antes de comenzar, sí quiero aclarar un par de conceptos básicos. Estos los vamos a utilizar a partir de hoy y hasta que termine el curso. Nosotros en la vida real nos encantaría poder tener los datos de toda la población, lo cual es en muchos casos no solo casi imposible de conseguir en cuanto a logística, sino que también financieramente es difícil o es costoso lograr tener datos de toda una población. Imagínense, solo en Honduras somos poco más de 9 millones de habitantes y llegar a todos y cada uno de los 9 millones de hondureños es una tarea extremadamente complicada, sobre todo que hay unos que viven en zonas de un acceso bastante difícil. ¿Qué hacemos? Pues, como les había dicho antes, trabajamos con muestras, es la realidad, es lo que hay. Ahora, para saber o distinguir que el dato que usted le están dando en un informe escrito o en un estudio, usted va a utilizar simbología diferente si el dato es calculado en una muestra o si el dato está calculado en una población, porque hay unas poblaciones que son pequeñas que sí las vamos a poder conocer todos los datos. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, si usted va a trabajar en una muestra, va a tener estos símbolos de acá, a los cuales se les conoce como estadísticos, los que calcula en base a una muestra. Y lo que quiere usted con esto de la muestra es dar una estimación, una idea del parámetro. El parámetro es la medida de la población total. Entonces, si yo conozco los datos de toda la población, lo que calculo va a ser un parámetro. Si no conozco toda la población, como es en la mayoría de los casos, pues lo que yo calculo es un estadístico para estimar ese parámetro. Acá tenemos que el tamaño de la muestra es n minúscula si es en una muestra, n mayúscula si es en una población. La media o promedio es x con una barra si es una muestra. Esta letra griega llamada mu si es en una población. Desviación, este tema lo vamos a ver hoy, la media. Desviación típica que lo veremos la siguiente semana es S si es en una muestra, sigma minúscula si es en una población. Y la proporción que esa ya la hemos visto, P con un sombrero si es en una muestra, P mayúscula si es en una población. Esto lo vamos a ir viendo en todo el resto del curso. Ahorita lo importante es que se queden con la idea que la simbología es diferente, si es en una muestra, si es en una población. Les he hablado de estas medidas descriptivas. Estas dos las vamos a ver esta semana, esta la semana que viene. En específico, las medidas de tendencia central. Nos interesa conocer la media simple y media ponderada, la moda y la mediana. En medidas de posición tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Y en la dispersión tenemos el rango, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Enfoquémonos en esta. Medidas de tendencia central son medidas que describen un conjunto de datos, indicando cuáles son los valores que tienen que ubicarse en la parte central de los mismos. De ahí viene su nombre. Vamos a conocer tres. La moda, que es la que nos dice cuál es el valor que más se repite. La mediana, que es el valor que separa el grupo en dos partes. El 50%, la mitad son menores, el otro 50%, la otra mitad son mayores. Y la media, media o promedio. La media promedio es un número que nos ayuda o nos indica a dónde está el balance de todo el conjunto.
En sí es como que si encontráramos un número que esté lo más cerca posible o bastante cerca de la mayoría de los datos, de manera que ese número pueda ayudarnos a representar a todo el conjunto. Habíamos dicho que cuando es en una muestra, lo vamos a conocer como X barra. Cuando es en una población, lo vamos a conocer como mu, que es esta letra griega de acá. Tenemos que la media muestral tiene esta fórmula. Ya vamos a verla dentro de un momento. Si es la poblacional, tiene la misma fórmula, solo que la simbología es diferente. La media ponderada tiene esta fórmula de acá. Todo esto lo vamos a ver dentro de un momento. Ahorita solo estoy mostrándoles lo básico de la clase, de esta clase de hoy. La mediana, que separa a los datos a la mitad son menores, la mitad son mayores. Y la moda, que es el dato que más se repite. Ok, entonces, ya habiendo visto lo general, yo les tengo acá una serie de ejercicios donde vamos a reforzar, bueno, vamos a aprender y luego vamos a reforzar lo que nos dice este PDF. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a comenzar con el primero, que es la media simple. Algo que tienen que tener bien claro es que la media o promedio van a ser dos palabras para representar a la misma idea, al mismo concepto. Son sinónimos y yo voy a utilizar ambas en la clase y usted tiene que saber que media y promedio son lo mismo. Ok, tenemos esta fórmula de acá. Miren que tienen este símbolo que es como si fuera una letra M acostada. Este símbolo indica la suma de todos los datos y de hecho así lo vamos a conocer como sumatoria. Este símbolo indica sumatoria. Vamos a sumar los datos y tenemos la letra N, que N es la cantidad de datos que hay en la muestra o en la población. Para ello entonces vamos a resolver este ejercicio donde dice lo siguiente. Dice, se sacó un listado de las edades de los jóvenes en un concurso de dibujo del Instituto España Jesús Milla Selva. Aquí tenemos una niña de 12, un niño de 14, otro niño de 12, una muchacha de 15, un muchacho de 17 y otro de 16, y así tenemos otros jóvenes más de ese colegio que participaron en el concurso. Nos pide que calculemos las tres medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Aquí están los espacios. Y vamos a comenzar con lo que acabamos de ver ahorita, que es la media. La media es esta fórmula de acá. Se las copié para tenerla de referencia. Y vemos que hay que dividir dos números. Arriba en el numerador usamos la sumatoria de todos los datos. Abajo en el denominador la n, que es la cantidad de datos que hay. Entonces, calculémoslo. Primero, la sumatoria. Vamos a sumar todos estos números. 12 más 14 más 12 más 15 más 17 y así. ¿Me ayudan ustedes por favor en casa? Yo lo voy a hacer con la función suma de Excel. Es un total de 160, si no me equivoco. Lick. Sí, 160, perfecto. Ok, y ahora n. N es la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos jóvenes tenemos nosotros registrados? 11. 11, excelente. Mire, contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Ahora vamos a calcular la media, que aquí tenemos la formulita ya. Tenemos que dividir dos números. Arriba, la sumatoria. Abajo, la cantidad de datos. Entonces, yo divido 160 entre 11. ¿Y cuánto queda eso? 14.54. Muy bien, 14.54.
Eh, Vamos a dejar así como 14.5 con una cifra decimal. Y checa, ya tenemos la media o promedio. Ahora interpretémosla. ¿Qué es este número de 14.5? Ese número lo que nos dice es dónde está el balance. Tenemos que este número está bastante cerca de la mayoría de los datos y lo podemos usar como referencia de todo el grupo. Si usted se fija, 14.5 está cerca de la mayoría de los números que tenemos acá. Varios de ellos están bastante cerca de 14.5. Y si usted conoce que la edad promedio de ese grupo es 14.5, si usted no tuviera acceso a ver los números, solo le dicen ese valor, pues ya usted con ese simple número puede tener idea de qué es ese grupo. Si yo le digo que la edad promedio es 14 años, usted piensa que son niños, son adolescentes, son adultos, son personas jubiladas. ¿Qué piensa de ese grupo? Si la edad promedio es 14.5. Adolescente. Adolescentes, muy bien. Miren que en efecto son jóvenes de un colegio, son adolescentes. Y aunque nosotros en la vida real no vamos a ver los números por separado, en este caso solo son 11 datos, pero en la práctica usted va a encontrar de repente que son 20.000 datos, 50.000, 100.000 datos, y no va usted a estar viendo número por número, sino que lo que va a ver es este indicador. Y en base a ese indicador, pues ya puede tener ideas de la población o del grupo que está trabajando, como en este caso que decíamos, son adolescentes, con solo ver este número. Ok, calculemos el siguiente, la mediana. Vamos a ver qué nos dice la mediana. La mediana, la idea es que es exactamente el punto del centro. Aquí la palabra central es literal. Es el centro porque la mitad de los datos son menores o iguales y la otra mitad de los datos son mayores o iguales que ese valor de la mediana. La fórmula de calcularlo es sencilla. Primero y muy importante, apunten esto, muy importante, se ordenan los datos en forma ascendente. Ese es el primer paso y es crucial. Una vez que usted ordena los datos de forma ascendente, va a ver si la cantidad de datos es par o impar. Entonces, hagamos primero eso, ordenémoslos. ¿Quién sería el menor de todos estos jóvenes? El 12. El 12, ok. Pero ¿cuántos muchachos hay de 12 años? 2. 12. Entonces los apuntamos a los dos. Ahora, ¿quién sigue? Uno de 13. Uno de 13, muy bien. 2 de 14. 14. Dos muchachos de 14, excelente. 2 de 2 de 15. 15. Dos muchachos, Y 3 3 de de 16. 16. tres de 16 1 de 17. y uno de 17. Perfecto, ya los tenemos ordenados. Ahora hay que ver si la cantidad de datos es impar o es par. Hay 11 datos, habíamos dicho. ¿Eso es par o impar? Impar. Impar, ok. Entonces, si es impar, va a ocurrir lo siguiente. Cuando la cantidad de datos es impar, va a quedar exactamente un número en el centro. Miren Y que, esa sería la mediana, ¿verdad? y ese número sería la mediana, perfecto. Miren que Ok. ese número tiene 4 valores a su izquierda y 4 valores a la derecha. Es el número que está justo en el centro. Y cumple, como están ordenados de forma ascendente, que la mitad de estos valores, todos son menores que la mediana, menores o iguales. Y la otra mitad, todos estos de acá de la derecha, son todos mayores o iguales que la mediana. Entonces vamos a buscar cuál es el número que está en el centro. Empecemos por los extremos.
Damos un paso hacia el centro, 2 pasos hacia el centro, Sería el 15 el pasos hacia el centro, 4 pasos hacia el centro y encontramos el centro. Lo vamos a colorear. Ok, este número exactamente es la mediana. Miren que cumple que la mitad de estos datos todos son menores o iguales. La otra mitad de los datos, todos estos de acá, estos 5 de acá, son mayores o iguales que 15. Puede ser que no incluya el número, como en este caso, que no incluye 15, o puede ser que sí lo incluya, como en el caso de la derecha, que sí incluye al 15. Ok, entonces, ¿qué obtenemos de información de la mediana? Otra vez imaginémonos que no vemos los números por separado. Lo único que sabemos es que la mitad de los datos son menores de este valor. La mitad de los datos son menores de 15. Entonces ya desde ahí, usted sabe que la mitad son personas bastante jóvenes. Todos son menores de 15. Los pudiera catalogar como estudiantes de escuelas o colegios. Y sabemos que la otra mitad son mayores de 15. Entonces ya esto también le va brindando esta información sobre este grupo de acá. Por último, vamos a calcular la moda. La moda es la medida de tendencia central con mayor frecuencia, o sea, es la que más se repite. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver acá cuál es el dato que se repite más, el que más aparece. 16. 16, 16. perfecto. Miren que 12 se repite, 13 no, 14 sí, 15 sí, 16 sí y 17 no. Hay varios que se repiten, pero la moda es el que más se repite, el que gana, el que aparece más veces, el que llega en primer lugar. En ese caso, 16 es el que gana porque es el que tiene más apariciones de todos. Entonces 16 va a ser nuestra moda. Ya con eso, pues usted le dice que si lo que más se observa son jóvenes de 16 años, la edad promedio es 14,5 y la mitad de ellos son menores de 15 años, sin necesidad de ver los datos por separado, los datos individualmente, con estos 3 indicadores ya usted concluye pues que su población son jóvenes. Esto es obviamente evidente en este caso que tenemos poquitos números, poquitas encuestas, pero cuando ya usted tiene 20,000 encuestas, 50,000 encuestas, entonces estos 3 indicadores vienen a ser bastante útiles para conocer a su grupo. Ok, repasemos lo que acabamos de aprender en un ejercicio igualito pero diferente. Ahora tenemos lo siguiente, dice, se registró la cantidad de hijos en cada hogar en una reunión de padres de familia. Tenemos que esta pareja tiene 3 hijos, esta otra pareja tiene 2 hijos, esta pareja solo tiene un hijo, esta otra pareja tiene 2 hijos y así. Entonces, en base a eso, pues vamos a calcular las tres, la media, la mediana y la moda. Aquí tenemos la fórmula de la media como referencia y sabemos que ocupamos 2 números. ¿Cómo dije que se llamaba este símbolo? Sumatoria. Sumatoria, excelente. Entonces vamos a sumar todos los datos. ¿Me ayudan, por favor, en casa? Hay 28. Perfecto. La suma es 28. Ahora n es la cantidad de registros. 12. 12. Perfecto, la cantidad de datos, 12 datos. Calculemos la media o promedio. ¿Qué números tengo que dividir? 28 entre 12. Excelente. 28
entre 12. ¿Y eso Punto queda? 30. Perfecto, 2.33. Ok, ¿qué significa ese 2.33? Significa que en promedio los padres de familia de ese lugar que estamos entrevistando, que estamos analizando, tienen dos hijos inclinándose un poco hacia lo que es tener tres hijos. Ese 2.33 es el número que se calcula que equilibra a todo el grupo, de manera que esté lo más cerca, está bastante cercano a la mayoría de los números. Si usted se fija, si cumple, está bastante cercano a la mayoría de los números y es el que me equilibra al grupo. Lo que me va indicando también es que los padres suelen tener dos hijos, inclinándose un poco a tener un tercer hijo. Más de algún padre llega a tener tres hijos también. Calculemos ahora la mediana. Primer paso es ordenarlo de menor a mayor. Hay dos personas con un hijo. 5 de nuevo. Hijos. Cinco parejas que tienen dos hijos. 4 4 de 3 que tienen tres hijos. y 1 de 4. Y una pareja que decide tener cuatro hijos. Ok, vamos a ver qué nos dice la mediana. Después de ordenar, hay que ver si la cantidad de datos es impar o si es par. ¿Cuántos datos tenemos acá? 12. 12, habíamos dicho, perfecto. ¿Y Es 12 par. es par o impar? Es par. Es par. Entonces, si es par, va a suceder lo siguiente. No vamos a tener un número en el centro, sino que vamos a tener dos. Miren que acá quedaba 4 y 4, quedaba equilibrado. Acá queda 4 y 4 también, pero para eso hay dos números en el centro, los que están en rojo. Pero la mediana solo tiene que ser un número. Entonces vamos a calcular el punto medio entre estos dos valores. Para calcular el punto medio hacemos la misma fórmula de las marcas de clase que veíamos en las tablas de distribución de frecuencia, que es sume los dos valores y divide entre 2. Así calcula el punto medio. En este caso sería sume 25 más 32, eso es 57. Y 57 lo va a dividir entre 2 y eso le va a quedar 28.5. Ahora, 28.5, miren que es el punto medio. Está a mitad de camino de 25 a 32. 25 es menor que la mediana, 32 es mayor que la mediana. De hecho, se cumple la definición que era, estos cinco datos, todos son menores o iguales que la mediana, y los otros cinco datos son todos mayores o iguales que la mediana. Separa al grupo a la mitad, 50% son menores, 50% de los datos son mayores que este valor. Ahora hay que ver entonces cuáles números nos quedan en el centro. Empezamos con los extremos, nos acercamos un paso hacia el centro, dos pasos en el centro, tres pasos hacia el centro, cuatro pasos hacia el centro, y aquí cinco pasos hacia el centro y quedan dos números. Ok, entonces vamos a calcular el punto medio. Sería sumar ambos números y luego la suma, dividirla entre 2. Sería 4 entre 2. 2. 2.
Ok, quiero que noten algo. La escogencia de estos ejercicios los hice pedagógicamente para mostrarles diferentes situaciones. Miren que acá, perdón, acá los números son diferentes y el punto medio pues es un número nuevo, que es que está a mitad de camino de entre 25 y 32. Acá, como tenemos que los números son el mismo número, 2 y 2, pues obviamente lo que está a mitad de camino es el mismo 2. No puede ser otro número ni mayor ni menor. Tiene que ser el mismo 2. Entonces, cuando los números del centro son el mismo número, pues le va a quedar el mismo número de punto medio. Eh, Ahí ya cumplimos que estos 6 datos de acá, todos son menores o iguales que la mediana. Y estos otros 6 datos de acá, todos son mayores o iguales a la mediana. Los separan 6 y 6. Y por último, veamos la moda. La moda es el dato que más se repite. ¿Quién gana acá? ¿Qué número es el que más se repite? El 2. El 2, con 5 apariciones, ¿verdad? 2 aparece 5 veces, es el que más aparece. Ok, entonces vamos ahora a hacer ejercicios rápidos. Estos los van a hacer ustedes. Yo lo voy a hacer junto con ustedes, pero ustedes me van a dar los valores. Primero vamos a calcular el promedio o media. La media es la suma de todos los datos y lo divide entre la cantidad de datos. Aquí hay 8 datos. ¿Cuánto les queda la media? La suma de todos los datos da 488. Y entre 8, que es la cantidad de datos. 425. Em, no, tiene que primero la suma, que es 488 como dijeron por ahí, y luego divide entre 8. 61. Ahí sí, 61. Ok, cumple. Es un dato que está bastante cerca de la mayoría de los datos. Vamos a ver la mediana. La mediana los tenemos que... y aquí ya están organizados para facilidad de ustedes. Me tienen que decir si la cantidad de datos es par o impar. Es par. Es par, ok. ¿Y qué números quedan en el centro entonces? 65 y 68. Perfecto, 65 y 68. Si ustedes se fijan, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Ok. Entonces, para calcular la mediana es el punto medio de esos dos. Da 133. La suma de los dos. Ok, y luego lo divide entre 2. 66.5. 66.5. Perfecto, 66.5. Y ahí cumple la mitad de los datos, son menores que la mediana, menores o iguales. Y la otra mitad de los datos, estos 4 de acá, son todos mayores o iguales que la mediana. Por último, la moda. La moda es el dato que más se repite. ¿Hay algún dato que se repita para ser el dato que más se repite? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando no hay datos que se repitan, simplemente decimos no hay moda. Tan sencillo como eso. Eh,
No hay moda. Bien, hagamos ahora este. Primero van a calcular la media. Recuerden, es la suma. 577. Ok, lo va a dividir entre la cantidad de datos. Aquí hay 7 datos. 82.42. 82.43 ya redondeado, ¿verdad? Me imagino que a usted le queda así. Sí. Entonces redondeado quedaría 43. Está bien. Perfecto. Ahora la mediana. Ya están organizados de Sería, manera mayor. ¿Cuántos sería datos 80. hay? Sí, perfecto. Hay una cantidad de datos impar. Entonces, el número que está justo en el centro es este. De manera que hay 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha. Eh, la mediana es 80. Ahora la moda. 78. Pueden haber dos modas. Perfecto. Miren que hay 2 modas. Ojo, en este ejercicio se repetía el 12, el 14, el 15 y el 16, pero la moda solo es una porque en primer lugar queda 16. Acá se repite 1, 2 y 3, pero la moda solo es una porque gana el 2 con 5 apariciones, es el que más aparece. Acá en primer lugar queda el 78 con 2 apariciones y empata en primer lugar con 80 con 2 apariciones. Como empatan, las dos se consideran modas. Y lo que decimos es que es bimodal, entendiendo la palabra bi como doble, así como en bicicleta, que esta bicicleta significa que hay 2 ciclos, las 2 ruedas, bimodal, bicicleta. Y las 2 modas son 78 y 80. Excelente. Calculemos ahora esta última. Esta última la dejo para que vean cómo se hace en Excel. En Excel podemos calcular el promedio, la media o promedio, con una función promedio. Solo selecciona los datos y ya le calcula el promedio de un solo. Para la mediana, tenemos la función mediana. Solo selecciona los datos y le queda que la mediana es 154, que es este valor de acá. Y por último, la moda. Para la moda en Excel, tenemos dos opciones. Moda 1, que es el caso que usted solo quiera una moda. En este caso, la moda es 123. Y tenemos también moda varios, que es el caso de que haya varias modas. En este caso, igual, como solo hay una, pues solo le va a aparecer 123. Bien, esto solo los enseño para que en un futuro ustedes lo hagan más eficiente en Excel, más bonito, pero en el examen lo van a hacer así como estuvimos haciendo acá. Ok, vamos a terminar con esto, que es la media ponderada. Si nos regresamos a nuestro PDF, vemos que acá nos habla de la media simple, que es la que hemos estado calculando, la moda de la mediana, pero hay una más, que es la media ponderada. Veamos qué nos dice. La media ponderada nosotros la utilizamos cuando no todos los datos tienen el mismo nivel de influencia, el mismo peso, el mismo impacto
o la misma importancia, digamos, no tienen el mismo peso. Un ejemplo súper fácil de entender este concepto es, por ejemplo, con las clases de la Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma. Ustedes saben que según la clase, así su unidad valorativa. Por ejemplo, clases como español, sociología, historia, todas esas tienen como el mismo impacto en su carrera universitaria, mismo nivel de dificultad, entonces todas tienen la misma unidad valorativa, que es 4 unidades valorativas para español, historia, socio, etcétera. Hay clases que tienen como un impacto más grande en su carrera, que tienen un nivel de dificultad más grande. Entonces a esas se les asigna una unidad valorativa más grande, porque tienen mayor impacto, mayor peso en su formación. Como ser, por ejemplo, psicología general, tenemos los cálculos para los alumnos de ingeniería, los métodos para los alumnos de las ciencias económicas y así otra serie de clases que tienen 5 unidades valorativas. Y hay otras que son más recreativas, tienen un impacto menor en la carrera en la que está estudiando, como ser las optativas de arte o deporte, digamos teatro, danza, fútbol, natación, juegos organizados, etcétera. Todas esas clases que no son de una complejidad tan difícil ni tienen un impacto tan grande en su carrera, tienen 3 unidades valorativas, tienen un menor peso. Pero no solo usamos la media ponderada para calcular el promedio de la universidad, sino que lo utilizamos en todos aquellos escenarios a donde usted quiera darle un peso diferente a los valores. Imaginémonos que hablamos sobre lo que es el salario. Eh, Usted sabe que la mayoría de la población pues tienen salarios bajos. Son pocas y contadas las personas que tienen salarios muy altos. Por ejemplo, personas como diputados o ministros que tienen salarios muy elevados son contadas en comparación a la población obrera que tiene salarios bajos. Entonces, si usted está haciendo un estudio socioeconómico, le va a asignar un mayor peso a aquellos de lo que tiene más. Por ejemplo, en este caso, serían empleados con salarios más bajos. Y ahí usted pudiera orientar algo que represente mejor a la realidad, ya que la realidad se comporta de esa manera. Va a tener más datos de personas que tienen salarios bajos. Pudiera aplicarlo en otras cosas. Por ejemplo, si usted está trabajando en, en lo que es algún tipo de análisis, a donde tiene un mayor nivel de importancia o de influencia en una de sus variables y otras variables tienen un menor impacto y usted quiere que la variable que tiene el mayor impacto pues se refleje mejor en el promedio, usted le designa un mayor peso que a las otras y así. Veamos entonces cómo calcularla. Vemos acá esta fórmula, la tenemos copiada acá para referencia y vemos este símbolo otra vez. ¿Qué les dije que hacía este símbolo? ¿Cómo se llama? La suma de todos los datos. Perfecto, es la suma de todos los datos. Entonces, vamos a tener que sumar esto de acá, que es x multiplicada con w. Y vamos a tener que sumar esto que está acá, que es la suma de las w's. ¿Qué es eso de x y w? Veamos. X, pues ya veníamos trabajando antes, que son los datos. En este caso, para notas de la universidad, los datos son la nota que saca en cada clase. Y las W's son los pesos, viene del inglés weight, que es lo que le indica el peso
o importancia que tienen esas variables. En este caso, el peso o la importancia de cada clase, pues lo da la unidad valorativa. Nosotros sabemos que clases como español e historia tienen 4 unidades valorativas, clases como teatro tienen 3 unidades valorativas y clases como psicología general tienen 5 unidades valorativas. Ok, entonces ya sabiendo eso, veamos qué dice este ejercicio de acá. Acá tenemos a 2 amigas, tenemos a Pamela y a Lucía. Pamela y Lucía se graduaron juntas del colegio, se matricularon juntas en la universidad, quisieron ser compañeras en todas sus clases y metieron español, teatro, historia y psicología general. Ambas pasaron todas sus clases. Ambas tienen 2 notas de 80 en español y en historia. Ambas tienen un 90 y ambas tienen un 65. ¿Qué cambia entre Pamela y Lucía? Pues que Pamela tiene el 90, la nota más alta, en la clase de psicología general. Significa que ella le dedicó más esfuerzo a la clase de psicología general para poder sacar esos 90 y le dedicó menos esfuerzo a la clase de teatro y esa casi se queda, sacó 65. Veamos a Lucía. Lucía le dedicó el mayor esfuerzo a teatro. A ella le dedicó más ganas y logra sacar un 90 en teatro. Pero no le fue tan bien o no pudo sacar una nota tan alta en psicología general. En esa sacó 65. Y psicología general es la que tiene, como se fijarán en las unidades valorativas, la que tiene el mayor peso. Vamos a ver cómo afecta eso los promedios de cada una de ellas. Vamos a calcularlo con la fórmula de acá, que sabemos que ocupo sumar x multiplicadas con w. Entonces creo esta columna de la x con la w para poder sacar la sumatoria. Entonces veamos. Multipliquemos x con w. Sería 80 por 4. ¿Cuánto es 80 por 4? 320. Ok. Ahora, ¿cuánto es 65 por 3? ¿Cuánto es 65 por 3? 195. Ok, ahora 80 por 4. 195. 320. Y ahora 90 por 5. 450. 450, excelente. Entonces, veamos acá, me dice que yo tengo que sumar esta columna, la columna del X con W. Entonces, sumémoslas. Sume 320 más 195 más 320 más 450. 1285. Perfecto. Y ahora ocupo sumar esta columna, la columna de las Ws. 16. 16. Excelente. Ahora, para calcular el promedio ponderado, yo miro que esta fórmula, aunque se mira complicada, es bien sencilla. Solo tengo que dividir 2 números. Entonces, quiero que usted me diga qué números tengo que dividir de esta tabla. Será el total de los que estábamos sumando. Ajá, ¿qué sería? Entonces sería 1285 Ajá, entre 16. de 16, excelente. ¿Y eso queda? 80.31. 31. Perfecto. Cheque. Ahora hagamos lo mismo, pero para Lucía. Entonces, aquí sería 80 por 4. 320. 90 por 3.
270, Ujú. 320, 325, Ok. Y ahora entonces sumamos todas estas de acá. $1,235 me da a mí. Ok. Y ahora sumamos las Ws, que es esta columna de acá. 16. Entonces, ¿qué números tengo que dividir? 1,235 Ujú. entre 16. Perfecto. La sumatoria de esta columna, que es 1935, entre la sumatoria de esta columna de Ws, que es 16. Entonces nos queda 77.18. 77.18. Ok, entonces notemos algo. Acá, aunque ambas tienen dos notas de 80, una de 90 y una de 65, los promedios salieron diferentes. Y esto se debe a que Pamela le dedicó mayor esfuerzo a la clase que tiene el mayor peso. Y al ser esta la clase que tiene el mayor peso, al tener una nota alta, le sube el promedio. Y aunque haya tenido un 65, que casi se queda en teatro, al haber tenido este 90 en la clase de mayor peso, la deja siempre arriba del 80%, de manera que Pamela ahorita está en excelencia académica, como cum laude. Vamos a ver a Lucía. Lucía, en la clase que tiene el mayor peso, es en la que le fue con la nota más baja, lo que arrastra su promedio hacia abajo, porque esto le afecta. La clase que tiene el mayor peso tiene una nota baja. Y aunque tiene una nota de 90, que es una nota buena, esa la tiene en la clase con menor peso. Entonces no le ayuda mucho. Lo que puede beneficiarle es poco porque tiene poco alcance, poco impacto. La que tiene mayor impacto es psicología general, de manera que el promedio de ella quedó abajo de 80, quedó en 77.19%, ya redondeado, significando que no queda como excelencia académica, queda abajo del 80. Entonces vemos acá el impacto, pues tiene repercusiones en el promedio ponderado. Ok, con esto terminamos por hoy. Eh, Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Está claro. Ok, excelente. Entonces, nos Liz, vemos solo una mañana. pregunta. Sí, dígame. ¿El laboratorio ya está en el campus o aún no? Porque a mí todavía no me aparece. Ok, sí, el laboratorio tiene que aparecerle en el campus como una clase nueva. Eh, no sé. A mí todavía no me aparece. Ni a mí, licenciado. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Las personas que me están diciendo eso, escríbanme por Telegram. Mándeme sus datos, su número de cuenta, su nombre completo, su sección. Y yo voy a averiguar con Sadie qué pasó ahí. Listo, Liz, gracias. Ok. Tengo A mí otra me pregunta. aparece. Sí, dígame. ¿Cuándo tenemos la evaluación de los 10 puntos? Qué buena pregunta. Veamos. Los 10 puntos de la tarea se evalúan hasta el 13 de octubre, que es la fecha de la semana de examen. Y Sí. la prueba corta se evalúa el sábado 8 de octubre, que es un sábado antes
de la fecha de examen. Ahora, creo que aquí hay algo malo porque se supone que esa es de feriado. Si acaso lo voy a mover para esta semana, la semana del 10 al 13, sería como el 11 o el 12 la prueba. Ah, está bien. Ok, Lick, dígame. a mí me aparece el laboratorio no como una clase nueva, sino ahí mismo en la estadística. Ajá. Le doy ahí entrar y me aparece el laboratorio. Eh, ok, sí, con tal que le aparezca y tenga usted acceso a las evaluaciones que coloca aceite y todo bien. Ok, creo que aquí nos quedamos por hoy. Nos vemos mañana en presencial. Recuerden, habrá 108 del edificio de uno. Que descansen y tengan feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.